En el curso de ecología, como última unidad temática de la tercera unidad, vamos a hablar de la biodiversidad. Ya hemos visto varios temas, que la biosfera y todo eso, pero pues ahora nos toca hablar de la abundancia de especies que hay en nuestro planeta, pero vamos a hablar de manera general en un principio y luego a centrarnos en nuestro país. Al final de cuentas, ustedes son bachillerato en turismo y pues de lo que deben empezar a hablar, deben conocer la biodiversidad de su país para poder promover el turismo en él, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de esas especies importantes que hay que conocer de nuestra Guatemala para pues poder darla a conocer al mundo, ¿verdad? Para poder, no sé, dar una guía turística o cosas afines pues a su carrera. Entonces, el tema es la biodiversidad. El prefijo bio proviene de vida y diversidad, pues es de diferentes especies, de abundancia. Entonces, vamos a hablar de especies de seres vivos, ¿verdad? De esa abundancia que hay en pues, los distintos lugares del planeta y específicamente en Guatemala. Entonces, primero hay que definir la biodiversidad. Entonces, biodiversidad se define como toda la variedad de formas en las que la vida se expresa a todos los niveles en el planeta, al nivel desde molecular, de átomos, de órganos, de sistemas, de organismos, de seres vivos, de especies, de poblaciones, de comunidad, de ecosistema, de biosfera, pues a todos esos niveles hay una gran variedad de formas de vida. Recordemos que hay seres unicelulares, seres pluricelulares, entonces a todos estos niveles pues hay una gran diversidad de vida en todo el planeta. Pero también abarca las diferencias genéticas entre las especies, no solo el origen que tienen, sino se expresa en su organismo, ¿verdad? Hay seres con escamas, con vellos, de piel desnuda como las ranas y salamandras y todos los anfibios. Entonces hay una gran diversidad en la genética de los seres vivos también. Por ejemplo, nosotros tenemos menos cromosomas que una mosca. Una mosca tiene más de 100 cromosomas en su ADN, pero eso la hace ser lo que es. Y nosotros solo tenemos 46, pero eso nos hace pertenecer a la especie humana. Entonces, genéticamente somos muy distintos, así como individuos en una misma especie. Vamos a que ni siquiera los individuos de una especie son idénticos, tienen su diferente ADN, diferencias. Por ejemplo, usted si tiene hermanos, puede ver que aunque son de la misma especie, son humanos, vienen de los mismos progenitores, no son idénticos, exceptuando los gemelos idénticos, ¿verdad? Pero no somos iguales, porque hay diferencias a nivel genético. Eso es diversidad. Entonces, incluso los individuos de la misma especie pueden ser distintos, al igual que los distintos paisajes que se presentan en un lugar. Miren, Guatemala es un país increíble. Tenemos playas para escoger. Queremos arenas de de arena blanca, perdón. Nos vamos al Atlántico, a Izabal. Queremos playas de arena negra, pues nos vamos al Océano Pacífico, por allá a Escuintla. Entonces tenemos gran variedad de paisajes, lo cual pues nos hace ser un país bastante turístico. Así como hay playas para escoger de arena blanca y de arena negra, pues podemos hablar de las regiones montañosas del país, los cuchumatanes, la gran cantidad de volcanes que tenemos, que son un atractivo turístico. Si alguno ha subido a un volcán, pues ha tenido una experiencia pues bastante impresionante, ¿verdad? La vista desde la cima de los volcanes es algo pues simplemente magnífico. Y Guatemala ofrece eso. Regiones de Petén con ese bosque selvático. Entonces tenemos una gran diversidad de paisajes, no solo de vida, ¿verdad? Sino de paisajes naturales. Entonces Guatemala ofrece muchísimo. En resumen, la biodiversidad comprende al menos 4 niveles de expresión: genéticamente, poblacional, especies y ecosistemas. Y Guatemala tiene las 4.
Genéticamente, pues las expresiones de cada especie es distinta a otra. Poblaciones, en Guatemala tenemos una gran diversidad en cuanto a poblaciones, tanto animales como vegetales, y sin número de especies de ambas, de flora y fauna, y ecosistemas tan variados como los que mencioné antes, ¿verdad? Los paisajes. Entonces, Guatemala ofrece biodiversidad, la tenemos. Entonces, a ver, observando la imagen, em, ¿alguno tiene una idea de qué parte de Guatemala puede ser esa imagen tan sencilla? ¿Verdad? Tenemos dos tortuguitas parlamas en una playa de arena negra. ¿Alguien podría imaginarse en qué lugar del país es posible encontrar esto? En Escuintla, Escuintla, muy bien. Si tuvieran que dar una recomendación turística para poder observar a la parlama en su ambiente natural, yo recomendaría Monterrico. Eh, Después del canal de Chiquimulía, ahí estamos hablando de Tacisco Santa Rosa. Avanzamos un poquito más a lo que es la playa de Monterrico. Ahí hay un tortugario que es cuidado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y allí podemos ir como voluntarios a la liberación de tortugas parlama. Se las cuidan hasta que se eclosionan los huevos y estas regresan al océano. Entonces son experiencias que pueden vivir. Entonces, si conocemos la biodiversidad de nuestro país, podemos dar recomendaciones turísticas, le enseñamos a las personas a cuidar de esa biodiversidad que al final se convierte en una fuente de ingresos para muchas familias guatemaltecas y pues una referencia para el turismo. Entonces, hay que conocer el país para promocionarlo. Y bueno, vamos a platicar de esto, pero desde el punto de vista de la biodiversidad que presenta Guatemala. Entonces, si usted quiere hablar de esto, pues Escuintla, Monterrico, por ahí más que todo, pero no vamos a ver este tipo, o al menos no es tan común verlas, por ejemplo, en el puerto de San José, ¿verdad? Entonces, hay lugares específicos donde podemos verlas, pero al menos tuvieron bien la ubicación. Si es una playa de arena negra, pues nos vamos al sur del país, en donde estamos en contacto con el Océano Pacífico. Entonces, todas las playas de esa región sur del país, estamos hablando pues de este tipo de playas. Sé que sí prestaron atención. Pasemos entonces, no sé si alguien está tomando nota para darle tiempo o podemos cambiar. continúe, señor. Muy bien, gracias. Entonces veamos. Para ir entendiendo de la biodiversidad, veamos la diversidad en Guatemala. Esto lo voy a preguntar en el examen de unidad. Entonces, cuando hablamos de cantidad de especies, en Guatemala al menos hay 3.770 invertebrados. Estamos hablando a nivel de insectos, que son de las que mayor diversidad vamos a encontrar en el planeta Tierra y en mayor abundancia. Ahora, si nos vamos a especies animales y de plantas importantes, vamos a hablar de que en nuestro territorio hay 216 especies de mamíferos terrestres, 28 tipos de mamíferos acuáticos, 1.033 especies de peces, 10.317 especies de flora, 320 especies de aves, 245 especies de reptiles y 147 especies de anfibios. Esas serían las cantidades más importantes y las regiones pues en donde las encontramos. Entonces, hay una gran biodiversidad de fauna y flora en nuestro país. A ver, ¿alguien conoce el apodo que recibe Guatemala? No los malos, ¿verdad? Sino un apodo que ha tenido durante mucho tiempo que es bastante bonito. No sé si alguien lo recuerda. A ver, se han perdido una parte importante del país. Ustedes tienen que promocionar eso. Entonces, a Guatemala le han apodado el país de la eterna primavera. Todo el año vamos a encontrar frutas, todo el año hay flores,
Entonces ya vamos a ver, hay una razón biológica a través del porqué de esto, pero no hay que olvidar esos detalles de nuestro país. La infografía que les estoy presentando no es una imagen al azar, fue creada por Marco Vinicio Flores, que es un profesional que trabaja en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, ya vamos a hablar del CONAP. Esto tal vez va a ser tema de la cuarta unidad. Ustedes tienen que conocer las entidades que en Guatemala procuran proteger la diversidad y pues están también relacionadas con el turismo, ¿verdad? No solo el INGUAT, sino es importante conocer al CONAP y muchas más entidades de las que vamos a platicar. Entonces, muy bien, no sé si alguien está tomando datos de acá o puedo cambiar. Yo estoy tomando datos, Ah, Un muy minuto, bien. por favor, sí. Vale. A ver, un poco de conocimiento cívico. Si hablamos de flora y fauna, ¿cuál es el animal representativo de nuestro país, nuestro símbolo nacional? El quetzal. Quetzal, sí. Muy bien, el quetzal. Y si hablamos de flora, ¿cuál es la planta representativa? Bueno, hay dos plantas representativas de nuestro país. La monja blanca. Muy bien, esa es una, la Sí. flor nacional. La ceiba, Y la ceiba de la especie Pentandra, ¿verdad? Que es nuestra árbol nacional. Entonces tenemos grandes exponentes, ¿verdad? Entonces, conocer estas especies es importante porque usted puede decir ir de cazador, ¿verdad? Ay, qué hermosa esa ave, la cazó y todo, y se va preso, ¿verdad? Porque no podemos hacerle daño al quetzal. Igual alguien que quiera tener una monja blanca en su casa y todo es contra la ley, ¿verdad? Si no está registrada, si no la va a cuidar o si es ilegal, pues está penalizado. Como alguien que quiera cortar una ceiba, ¿verdad? Es imposible. Entonces hay que reconocer esas plantas y esos animales que son importantes, representativos del país para pues poder impulsar también parte del turismo y que conozcan nuestro país. Entonces, vean esa variedad de especies que tiene Guatemala, ¿verdad? De anfibios, de reptiles, de aves, de peces, es bastante, ¿verdad? Para un territorio tan pequeño como el nuestro. Bien, yo digo que ya puedo cambiar. Casi mis no. gracias. Muy bien, pasemos entonces a hablar ya de manera pues ya no tan centralizada en el país, sino acá vamos a hablar del número aproximado de especies conocidas en todo el planeta de los principales grupos biológicos. Entonces tenemos grupos taxonómicos del lado izquierdo y el número de especies. Esto es a nivel global, es un aproximado. A ver, ¿por qué creen que es una aproximación y no un número exacto? A ver, ¿alguna idea al respecto? puede ir variando conforme al tiempo. Muy bien, ¿y por qué habría una variación en la cantidad de especies que habitan el planeta Tierra? ¿Cuáles serían las dos razones importantes? Su reproducción. Muy bien, eso de la reproducción es cierto. Piénselo, ¿qué ocurre con aquellas especies que no sobreviven a los cambios drásticos climáticos? Su hábitat se ve destruido, ya no se pueden reproducir. ¿Qué ocurre al final con estas especies? Desaparece. Desaparecen. La palabra clave es extinción. Em, Más del 90% de especies de seres vivos que han habitado el planeta Tierra están extintos. O sea, lo que conocemos hoy en día es un mínimo de todas las especies que han habitado. Uno. Y dos, el ser humano pues no puede tener control sobre todo. Cada día aparecen nuevas especies, que no es que sean nuevas y se acaben de estrenar en el planeta, sino que hasta ahora las estamos descubriendo. Entonces, estos son números aproximados. Es alarmante la cantidad de especies que se extinguen en cada siglo, en cada década. Entonces, esos números pueda que estén más bajando que subiendo.
Los insectos hay 933.000 especies, plantas vasculares 270.000, otros artrópodos, o sea, son invertebrados, 115.000 especies, otros invertebrados 100.000 especies, hongos 72.000 especies, algas 36.000, peces 27.977, musgos 12.800, aves 9.721 especies, reptiles 8.240, anfibios 6.035 y mamíferos hay registradas 5.130. Los mamíferos somos la especie, es el grupo taxonómico del que menos especies hay en todo el planeta Tierra. Se debe más que todo a que aparecimos por ahí a finales del periodo Cretácico. Se podría hablar de que somos de las especies más nuevas. Los mamíferos son de las especies más recientes en el planeta Tierra. Pasamos por la era de los reptiles, ¿verdad? Pero actualmente pues ya no hay dinosaurios. Entonces, algunas especies han reinado durante eras geológicas, pero actualmente pues es la época de los mamíferos. Y ahí está el ser humano, ¿verdad? Es parte de esas 5.130 especies. Entonces ahí les puse un animal representativo. Bueno, ese es un leopardo, no es un jaguar, perdón. No tiene las rosetas en el pelaje, entonces ese es un leopardo. Pero entonces, estas son las cantidades de especies a nivel planeta, en toda la biosfera. Las que vimos en la diapositiva anterior son a nivel Guatemala. Obviamente no nos dieron ahí toda la cantidad de insectos porque es el tipo de animal más abundante, ¿verdad? Pero bueno, entonces tenemos ahí en grupo de mayor a menor, los insectos son el grupo taxonómico del que más especies hay. ¿Sí? Entonces ahí insectos son solo animales de 6 patas. No contamos a las arañas. Las arañas, cangrejos y todos ellos entran en lo de otros artrópodos. O sea que solo de insectos hay toda esa cantidad de especies. Muy bien. Bastante a veces chocante la idea de que los mamíferos no somos el grupo que mayor cantidad hay en el planeta. Y mucho menos con la caza que realiza el ser humano, ¿verdad? Que está extinguiendo especies. Bien, no sé si puedo cambiar de diapositiva o están tomando algún dato de acá. No me puede avanzar. Muy bien. Pasemos entonces a la diversidad. De esta imagen es una infografía realizada por Prensa Libre, con la información bastante condensada, pero me resultó bastante atractiva visual, entonces la vamos a aprovechar. Tenemos ahí un pequeño resumen de qué es la biodiversidad. Entonces, es la variedad y variabilidad entre organismos y el complejo ecológico del cual son parte. O sea, de cuántos organismos, cuántas poblaciones hay por ecosistema, por bioma en nuestra biosfera. Ahora sí, estos 3 tipos de biodiversidad sí quiero que los tomen en cuenta. Hay una diversidad genética, que es la variedad en una especie, de esa diferencia genética que tenemos, aunque seamos de la misma especie. Hay una diversidad de especies, o sea, diferentes especies conviviendo en una región. Eso se le llama comunidad ecológica. Hay comunidades tan amplias con cientos de especies conviviendo en una misma región geográfica a comunidades más pequeñas. Diversidad de ecosistemas. Las condiciones físicas contribuyen a crear diferentes hábitats donde además conviven diferentes culturas. No solo la diversidad biológica como especie, sino cultural que hay en Guatemala es bastante atractiva turísticamente. A ver, yo sé que, bueno, lo iba a preguntar, pero está en la imagen, entonces mejor lo menciono. Guatemala posee una gran biodiversidad por las características que presenta, o sea, no solo en cuanto a especies, genética o ecosistemas, sino también cultural. Entonces, cuenta con varios ecosistemas. Son 7 biomas distintos los que encontramos en Guatemala.
y hay 14 zonas de vida que albergan una gran diversidad de especies. Esto de las zonas de vida lo vamos a hablar cuando veamos todo lo relacionado con el CONAP y las reservas naturales y todo eso. Está bañada por dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Atlántico encontramos playas de arena blanca, Pacífico playas de arena negra, porque son de origen volcánico. En su territorio se encuentran 1.151 depósitos de agua dulce. De ellos hay 7 lagos, 365 lagunas y 779 lagunetas. Entonces, lagos importantes, el lago de Atitlán, de Amatitlán, el lago de Izabal, y así nos vamos encontrando con grandes depósitos de agua. Somos un país con bastante irrigación hídrica. Y hablando culturalmente, tenemos 25 comunidades lingüísticas, 22 de origen maya, están la garífuna, la xinca y la mestiza o ladina, que habla como idioma materno el español. Entonces tenemos ahí una gran diversidad cultural, que también eso constituye un atractivo turístico. Entonces tenemos esa gran comunidad, los famosos 4 pueblos de Guatemala, el maya, el xinca, el garífuna y el ladino. Entonces estamos ahí hablando de 25 idiomas distintos, 25 etnias, 25 comunidades. Es bastante diversidad para solo haber 17 millones de habitantes aproximadamente. A ver, de los que están presentes, ¿alguno de ustedes habla algún idioma de origen maya? Por ejemplo, aquí en Chimaltenango, el idioma maya es el cachiquel. En todo el departamento y también Zacatepeques. Entonces, no, y Escuintla, son los 3 departamentos donde predomina el idioma cachiquel. No necesita decirlo, puede colocar la manita solo para ver si alguien habla otro idioma. Puede ser xinca, garífuna también, aunque el garífuna es más de la zona del Atlántico, ¿verdad? De allá de Izabal. Entonces, alguno de ustedes o alguien en su familia que pueda hablar cachiquel para que coloquen la manita solo para pues hacer un sondeo. Muy bien, hay 1, 2, 3. Muy bien. Sí hay varios que logran hablar. Miren, la verdad es un privilegio. Son idiomas que no podemos dejar de lado, ni que se olviden, ni que se extingan esas lenguas, ¿verdad? Entonces, esos idiomas, porque son reconocidos como idiomas, no son lenguas. Entonces, excelente. Miren ustedes, si lo saben hablar, son bilingües. Y no es por cuestión de pronunciación que a las personas que hablan cachiquel se les facilita más el aprender a hablar inglés. Los que solo hablamos español, pues no tenemos esa facilidad de pronunciación. Yo estaba viendo últimamente una artista que hay que promocionar lo nuestro también, que se llama Sara Curruchich. Ella es de San Juan Comalapa y está alcanzando ya más reconocimiento a nivel internacional. Acaba de ganar un premio que no recuerdo el nombre, pero canta muy bien. Ella tiene canciones en español y canciones, si no estoy mal, es cachiquel también. Y muy bonita su música. Entonces, si pueden escucharla, pues, eso es lo que tiene que hacer una persona que quiere promocionar el turismo en su país. Conocerlo, no solo lugares, sino culturas. Entonces, es importante. Si hablamos del relieve guatemalteco, por favor, alguien que me ayude a leer el punto que está allí abajo, donde de color rojo. Muy bien, al parecer no encontraron el punto, lo voy a leer yo. Dice, su relieve representa alturas que van desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros. Esto proporciona diversos climas, suelos y diferentes niveles de lluvia. A ver, nivel del mar, todas nuestras playas, la costa sur y la costa de región norte, noreste, vamos a ver, nororiente del país sería, donde está Izabal.
Esos 400 metros sobre el nivel del mar lo alcanza en cumbres altas como el Tajumulco, que es el volcán más alto de Guatemala. Entonces, ese tipo de datos nos sirve para realizar pues cualquier guía turística y todo eso son datos que hay que conocer. Entonces, ustedes como exponentes que van a ser o agentes de turismo que van a ser en su momento, pues tienen que valorar la biodiversidad del país, ¿verdad? Hay especies endémicas del país que no las vamos a encontrar en otros puntos. Y aparte, pues lo que tenemos es que tratar de cuidarlo. Acá en el cuadro del lado izquierdo inferior, donde está el mapa mundi, nos habla de la ubicación de nuestro país, que está en una zona de transición entre el trópico y el subtrópico. Entonces, eso nos ayuda a hacer un corredor de migración entre hemisferios norte y sur. Las aves son las que migran, entonces hay una gran variedad ahí. Muy bien, pasemos entonces a ver, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar esa ubicación de Guatemala. La ubicación en la que estamos está señalada con un círculo rojo y es esa ubicación la que nos presenta las estaciones en Guatemala. A ver, ¿alguno de ustedes sabe cuáles son las 4 estaciones climáticas del año? ¿O las ha escuchado? Las que se presentan en otros países, pero en Guatemala no tenemos las 4. La tropical. Bien, a ver, los ayudo. Esa sería verano. Invierno. Verano, otoño e invierno. Bien, falta una. Otoño, verano, invierno. Falta una. Yo sé que no es muy conocida. Primavera. La primavera. Primavera. Eso, muy bien, la primavera. Miren, por algo el apodo es el país de la eterna primavera. En Guatemala no se marcan esas 4 estaciones, ¿verdad? Sí hay una donde tenemos mucho calor y pues le podríamos llamar verano. Sí hay una estación donde llueve mucho y le llamamos invierno, pero aquí no se ve el otoño donde los árboles boten sus hojas o se coloquen, cambien al color cafecito, se empiecen a caer, no ocurre. Tampoco se marca mucho una primavera donde florezca todo, ¿no? Aquí en pleno invierno tenemos flores todo el año. Bueno, entonces en Guatemala solo se reconocen 2 estaciones del año, el invierno o estación lluviosa y el verano o estación seca, nada más. El hecho de que estemos tan cercanos a la línea del Ecuador, al paralelo del Ecuador, que es esa línea central que vemos ahí que divide a la Tierra a la mitad, como partir una naranja, que nos quedan 2 mitades, solo que aquí nos queda un hemisferio norte y un hemisferio sur. Entonces tenemos ahí los paralelos, el Ecuador. Si se dan cuenta, busquen el círculo rojo en el mapa mundi, estamos bastante cerca del Ecuador. Eso hace que no haya una gran variación en nuestro clima en todo el año. Aquí puede estar lloviendo a mares y hay calor. O bueno, entonces el clima es se mantiene bastante estable en nuestro país. Allí estamos entre el trópico de Cáncer, abajo está el trópico de Capricornio, y pues esto no tiene nada que ver con los signos zodiacales o algo así, ¿no? Sino que esos nombres tienen esos paralelos. Guatemala está allí, en una región que casi es tropical, pero no lo llega a ser al 100%. Entonces, esto se debe, bueno, esto de que solo hayan 2 estaciones es porque el país se encuentra entre los trópicos, cercano al territorio del Ecuador, donde las temperaturas son elevadas y los terrenos tienden a ser zonas boscosas, lo cual brinda más precipitaciones anuales. Guatemala recibe bastante lluvia al año y eso hace que siempre haya vegetación. Entonces, es una, ¿cómo decirles? Una bendición estar en esta región del planeta, porque los inviernos no son tan marcados. Es cierto, ahora los guatemaltecos nos moriríamos por ver un poquito de nieve en nuestro país. La hemos visto como en el volcán de Acatenango o en el Tajumulco, en esas cimas altas,
Pero ahora imagínense, con las condiciones que hay de pobreza y vivienda en nuestro país, que cayera nieve sería algo terrible. Desde ese punto de vista, Guatemala no está preparada para un invierno así. Pero bueno, es porque nunca lo hemos vivido. Entonces, la ubicación del país con respecto al mundo es lo que nos permite tener este excelente clima todo el año. Y solo vemos dos estaciones, la lluviosa y la seca. ¿Preguntas hasta acá? No, Miss. No, señor. Muy bien. Entonces, veamos, el invierno normalmente dura de mayo a octubre. Se supone que durante esos meses es que tiene que llover. Pero así como el día de hoy, bueno, no sé dónde ustedes estén, al menos donde yo estoy está soleado. Eso no quiere decir que a las 5 o 6 de la tarde no pueda llover, porque estamos en estación lluviosa, puede hacerlo. Entonces, y el verano va de noviembre a abril, lo cual es un poco extraño porque en noviembre y diciembre hace mucho frío, todavía en enero, pero no estamos en estación lluviosa. Entonces se le considera, pues, por eso la palabra verano no cuadra tanto aquí, sino es más estación seca, no hay lluvia. Entonces, esos meses son aproximados. Es preciso mencionar que esta medida no es exacta, ya que hay ocasiones cuando las temporadas lluviosa y seca se extienden o se acortan debido a diferentes factores ambientales. Aquí a Guatemala llega el fenómeno del niño, fenómeno de la niña, pues hay calentamiento global, hay sequías que a veces afectan al país. Cuando llega una sequía, por ejemplo, los agricultores saben en qué fecha van a sembrar sus productos agrícolas para que cuando llegue la lluvia, pues se vean beneficiados. Pero si la lluvia tarda en llegar, esos cultivos se dañan. Entonces, hay factores ambientales que pueden hacer variar estas estaciones. No es algo tan escrito en piedra porque puede que un año sí se cumpla o al año siguiente se retrase las lluvias y así. Entonces, depende. Pero esas serían más o menos las épocas en las que se supone que debe estar la época lluviosa y la época seca, el invierno y el pues verano. Entonces, toda esta variedad de climas nos permite ver paisajes en Guatemala como los que están observando. A ver ustedes qué paisajes logran ver en esas imágenes o qué lugares turísticos. Tikal. Tikal. Panajachel. Muy bien. Y bueno, el otro es un poco difícil de ver porque podría ser un volcán específico o pues yo puedo ver ahí varias cimas, entonces puedo ver que está más o menos por los Cuchumatanes. Entonces, ¿cómo no vamos a reconocer estos lugares tan importantes del país? En cuanto a turismo, Tikal es la ciudad, ese edificio, esa edificación se llama el Gran Jaguar. Pero sabemos que no es la pirámide más grande que construyeron los mayas en nuestro territorio. A ver, ¿alguien conoce el nombre de la pirámide más alta del mundo, no solo de Guatemala? Está en la ciudad del Mirador. Está descubierta hace pocos años. Ajá, hay que informarse un poquito más. Ustedes tienen que dar a conocer todos estos lugares. Se llama La Danta. Es de 70 metros de altura, si no estoy mal, y es reconocida como la pirámide más grande del mundo. Entonces, Guatemala no tiene nada que envidiarle a otros países del mundo, más bien tenemos que enorgullecernos de toda esta diversidad y resaltarla. Entonces, hay que, pues, investigar sobre nuestro país. El clima en Guatemala es un factor que ayuda a una mayor diversidad animal y vegetal. Ya hablamos de todas las especies que hay, ¿verdad? De hecho, la razón por la cual a Guatemala se le llama el país de la eterna primavera es precisamente por las condiciones ambientales y climáticas del cual disfruta la mayor parte del tiempo, lo cual también beneficia a la producción agrícola. Yo estaba viendo unas estadísticas y la mayoría de la población guatemalteca se dedica al sector agrícola. O sea, de 100 personas que trabajan,
hay 70 personas que se dedican a la agricultura. Y bueno, hay otras ramas del comercio. O sea, la mayor tasa de producción en Guatemala económica deriva de la agricultura. Y eso es por el excelente clima y la fertilidad de las tierras guatemaltecas. Entonces, por eso el apodo del país de la eterna primavera. Aquí siempre hay cultivos, siempre hay flores, siempre hay frutos. Y bueno, ahora hay países como Japón donde un mango puede valer bastante dinero porque no se da allí y tienen que exportarlo, o sea, traerlo de otros países. En cambio aquí, pues temporada de mangos y todos a comprar, ¿verdad? Y barato. O un melón que se da acá, ¿verdad? Entonces tenemos frutas de climas fríos como los duraznos y todo, y frutas de climas cálidos como papayas, piñas. O sea, aquí en Guatemala incluso esa variedad de climas ayuda a tener variedad de frutas, ¿verdad? Ustedes no creerían que en otros países una mandarina, un mango, una papaya puedan ser tan caros, porque aquí en nuestro país es normal obtenerlos. Vamos al mercado y traemos fruta. En cambio, ahí hay que exportarla, traerla de otros países para eso sería importación más bien, la importan, ¿verdad? Lo traen de otros países para el suyo y por eso pueden tener pues precios más elevados. Entonces Guatemala tiene esa bendición del clima que lo ayuda a mantener su actividad agrícola durante todo el año. Hay cultivos que pues no se pueden sembrar en octubre o que se tienen que sembrar en enero, pues eso ya lo saben las personas que se dedican a este sector económico. Entonces, si ustedes, no sé si alguno de sus familiares tiene alguna cosecha o se dedica a la agricultura, pues conocen bastante de esto, ¿verdad? Que el clima ayuda y hay meses específicos en los que se siembra la milpa o se siembra otros cultivos. Por ejemplo, no sé si es Balanya, donde se siembran unas fresas que son hermosas y se van para exportación, ni siquiera se quedan aquí en el país. Entonces, Guatemala es maravillosa para esto. Por eso somos un país mayormente agrícola. ¿Preguntas hasta acá de esto? No, señor. Muy bien, ya solo nos queda hablar del tema de los bosques. El último tema no lo voy a abarcar porque lo dejé como una investigación. Entonces, el contenido de la tercera unidad llega aquí hasta los bosques, que es lamentable ver cómo, por ejemplo, en este GIF del 2006, del 2001, 2006 y 2010, la cantidad de bosques en el país ha disminuido pues preocupantemente. Hubo una temporada en Petén donde incendiaban los bosques y no eran tan accidentales porque queman bosques para luego eh, utilizarlos para cultivar. Y eso no es bueno para los ecosistemas y la diversidad de seres vivos que habitan esos bosques. Entonces, esto es para el 2010. ¿Cómo estará para el 2021? Entonces, desde octubre del 2010, Guatemala pertenece al grupo de países megadiversos. Aunque el territorio sea pequeño, está reconocido internacionalmente como uno megadiverso, o sea, donde hay mucha variedad de especies, tanto animales como vegetales. Entonces, en estos países megadiversos se alberga el 70% de la biodiversidad del planeta. Esto es registrado por el CONAP en el 2011. O sea, desde el 2010 somos un país mega diverso. La diversidad de ecosistemas está directamente relacionada con la diversidad de hábitats y ecorregiones, que ya dijimos que son, bueno, ahora estamos hablando de 7 a 9 biomas y 14 zonas de vida o ecorregiones. Bueno, 14 ecorregiones y 14 zonas de vida. Esta elevada diversidad está severamente amenazada debido a las altas tasas de deforestación. Este es uno de los principales problemas en el país. Guatemala tiene políticas de protección para bosques, pero se quedan solo en papel. No se dan abasto las entidades que se supone cuidan el medio ambiente de nuestro país porque no les dan el presupuesto adecuado. Entonces tenemos una gran diversidad, pero no hacemos mucho por protegerla. Y ahí perdemos mucho.
Entonces, en Guatemala se tiene una cobertura forestal de 3.7 millones de hectáreas de bosques, equivalente a tener 3.7 millones de campos de fútbol. Y si ustedes han jugado fútbol, saben lo extenso que es un campo para jugar este deporte. Entonces, tenemos bastantes zonas boscosas en nuestro país. Lamentable que no las cuidemos. Les voy a dejar un minutito para que logren tomar estos datos de acá. Hay datos bastante importantes. Muy bien, vamos a ver si me da tiempo porque tengo un mapa descargado de las regiones boscosas específicas de Chimaltenango. Entonces, vamos a ver. ¿Preguntas hasta aquí o algún dato que necesiten extra de lo que está en la presentación? No para nada, sí. Gracias. Bien, veamos entonces el mapa de Guatemala, ¿verdad? Esto no se ve tan bien, pero el mapa, esta imagen es bastante grande. Son mapas elaborados por la Universidad del Valle de Guatemala, el Instituto Nacional de Bosques, pregunta de examen, el INAP y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el CONAP. Estos mapas son enormes, la imagen descargada es bastante grande, pero pues en una diapositiva no se puede ver de mayor tamaño. Entonces aquí estamos observando las zonas boscosas del país. Hay áreas de bosque, áreas sin bosque, las que están de color blanco. Todo lo que está de verde son las áreas con bosque en el país. Lo que está de blanco son las áreas sin bosque y lo demás ya no llego a leerlo. Y lo que está de color amarillo nos interesa, son las pérdidas de bosque. Lamentablemente, si ustedes ven, en todo el mapa hay puntos amarillos y bastante en la región de Petén. Allí estamos perdiendo hectáreas de bosques cada día. Las queman y luego van y hacen ahí sus cultivos y se adueñan de esas tierras. Es bastante lamentable. Pero es para que lo podamos observar y ver la diversidad de bosques que hay en el país. Entonces, tipos de bosques en cuanto a Guatemala están lo mismo que casi lo mismo de los biomas, ¿verdad? Hay selva tropical húmeda, lo que está de color verde y limón. Hay selva tropical lluviosa, lo que está de un verde oscuro, donde está el número 2. Hay selva de montaña, donde está el número 3. Hay bosque de montaña, donde está el número 4. Ese es el que tenemos aquí en Chimaltenango. Son muchas coníferas, pinos, bosque de montaña. El que está de un color café es el número 5, es chaparral espinoso. No son grandes árboles, sino que son pequeños arbustos. 6, selva subtropical húmeda. Esa la vamos a encontrar casi llegando a la zona de la costa. La ven en el sur del país. Y la 7 es la sabana tropical húmeda, es donde está en la costa sur del país. Y de color anaranjado son las áreas protegidas incluidas, bueno, en esta guía dice, pero es de donde yo obtuve esta imagen. Entonces, todo lo que está de anaranjado son áreas protegidas importantes del país, ¿verdad? Aunque debieran de haber más. Ahí está el biotopo del Quetzal, del Manatí y varias regiones importantes. Entonces, esta es toda la de variedad, son 7 tipos de bosques los que encontramos en nuestro país. Para ser un territorio tan pequeño, repito, ¿verdad? Tenemos una gran diversidad. Y para terminar, bueno, no sé si alguien está tomando datos para no cambiar tan rápido. ¿O vamos bien?
Bueno, me imagino que vamos bien porque nadie reclamó del cambio. Entonces pasemos a la última, que es por qué desaparecen los bosques. Esto también es del Instituto Nacional relacionado a al cuidado de los bosques, el INAB, y nos dan las principales razones de la deforestación o la pérdida de bosques en Guatemala. Primero, el avance de la frontera agrícola. Estamos dejando sin árboles montañas completas para sembrar en esos territorios. O sea, la agricultura avanza, pero está pasando sobre regiones boscosas. La tala ilegal, ese es un problema en todos los países del mundo. Incendios forestales, que pues para la estación seca ese es uno de los problemas. Aumenta la temperatura, los bosques se secan y la facilidad para incendios forestales causados por descuido humano o por alguna mala coincidencia natural, pues puede ser. Hay plagas forestales también, hay especies que le hacen daño a los bosques, artrópodos que causan ahí enfermedad a los árboles. Y el avance urbanístico, ¿verdad? Cada vez más el ser humano empieza a construir residenciales en montañas, en lugares donde antes habían bosques. Bueno, pérdida de nuestra biodiversidad. Estas serían las 5 razones por las cuales perdemos los bosques en nuestro país. Y voy a finalizar mostrándoles el mapa de las regiones boscosas de Chimaltenango. Y lo vamos a encontrar acá. Entonces quiero que observen porque les digo que este mapa realmente es bastante grande. Entonces aquí estamos viendo toda la región de bosques que hay en nuestro departamento. Entonces aquí tenemos de verde las áreas de bosque, blanco las áreas sin bosque, la región café es la ganancia de bosque y la amarilla es la pérdida de bosque. La gris es sin información, recuerden que hay propiedad privada y bueno, lo azul es agua. Eso creo que ya lo manejamos de cualquier mapa. Entonces acá este es el departamento de Chimaltenango y aquí vemos todas esas regiones que podemos encontrar, ¿verdad? Patsicía, Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango, el Tejar, lastimosamente por acá podemos ver que no hay mucha región boscosa, solo está el bosque de San Julio. Entonces ahí vemos Yepocapa, tiene bastante región boscosa, Acatenango, Pochuta, Patsicía, vemos que hay bastante región sin bosque, Patzún, Santa Cruz Balanyá, Zaragoza, y nos vamos acá a Comalapa, hay bastante bosque, San Martín Jilotepeque también, Tecpan, no digamos, Santa Polonia, San José Poaquín, y bueno, no sé ustedes de qué municipio serán, si alguien quiere ver su municipio específico, pero creo que ya los mostré todos. Estos serían los bosques que encontramos en Chimaltenango. Entonces, estos mapas son de CIFWA, si ustedes los quieren buscar. Son mapas muy grandes, la muy buena calidad de la imagen, ¿verdad? Si los queremos ver. En cuanto a nuestra clase, hasta aquí vamos a llegar. Entonces, voy a finalizar la grabación.